¿Cómo el marxismo puede ser de izquierda si uno de los principios del marxismo es el partido único y la izquierda nace de la democracia? Porque, a ver, te lo voy a explicar. Está teorizado esto, y lo decía de una manera muy reveladora en un video que he pasado muchas veces, Pablo Iglesias, cuando les explicaba a Juventudes Comunistas por qué se tenía que fingir demócrata. Dice, si uno está a favor de la dictadura, nunca va a poderlo vender. La palabra dictadura no gusta, aunque sea la dictadura del proletariado, que es la forma más desarrollada de la democracia porque permite la participación directa de los trabajadores que se encuentran esencialmente excluidos de los procesos democráticos de la democracia burguesa representativa. Entonces la dictadura del proletariado es donde mandan por vía de la democracia directa a los trabajadores. Es más democrática que la democracia representativa. Claro que hay que hacer un ejercicio un poco de contorsionismo mental para creérselo, pero era como les explicaba a los jóvenes de Juventudes Comunistas en España. Por lo tanto, tenemos que pelear el concepto de democracia y fingirnos verdaderos demócratas, porque solo así vamos a alcanzar el poder. Bueno, no lo decía tan directamente, pero era el mensaje. Lo pueden ustedes encontrar aquí en YouTube, Juventudes Comunistas, Pablo Iglesias, ahí está. La comunicación en tiempos, comunicación política en estos tiempos, algo así se llama el vídeo. Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. La palabra que hay que disputar es la palabra democracia. Es de izquierda porque los ideales son los mismos. Ideal de justicia social, ideal de igualdad, ideal de solidaridad entre las personas. Son ideales que compartimos en toda la izquierda. Los comunistas más recalcitrantes creen que están haciendo eso. Los socialdemócratas creemos que no lo están haciendo exactamente, pero creen que van a ir a la justicia social porque se creará en el milenio cuando llegue el comunismo, que era el milenio, el milenarismo marxista, ya no va a ser necesario el Estado ni las leyes. Todo el mundo aportará de lo mejor de sus capacidades y todo el mundo tomará del tesoro común solo aquello que necesita y todo el mundo vivirá en paz y no serán necesarias las leyes ni la policía porque todos nos portaremos como angelitos. Gracias a que el reparto de los bienes será social. Y ese es el verdadero comunismo. El comunismo es a donde llegas después de la etapa de la dictadura del proletariado, a la que Marx le puso socialismo, robándose un nombre que existía antes de él y que afortunadamente existe después de él.